Bueno, buenas tardes. Estamos acá para charlar de manera amena, en un lenguaje que por momentos va a ser técnico y por momentos va a ser más de entrecasa, sobre arquitectura. Y puntualmente vamos a charlar sobre la arquitectura moderna, el movimiento moderno en Posadas, los referentes más significativos que tenemos en nuestra ciudad, que a veces son grandes desconocidos. Caminamos la ciudad sin darles demasiada importancia y sin embargo están aquí, nos rodean y tienen mucho para contarnos y decirnos. Vamos a tener una serie de invitados sumamente conocedores de estos temas y bueno, el programa se grabó en 2 sesiones, así que van a haber diferentes puntos de vista y se van a intercalar imágenes para poder contar y entender mejor esto que estamos tratando hoy. Bueno, estamos acá con la doctora arquitecta Graciela Galletsky de Cuna. Es magíster, en realidad es una eminencia en todo lo que tiene que ver con la arquitectura y ha hecho un gran esfuerzo y un gran trabajo de investigación acerca de la arquitectura del movimiento moderno en Misiones. Y bueno, por eso estás acá, para contarnos y para que la gente se entere y valore fundamentalmente nuestra arquitectura. Si la gente se entera, conoce, sabe, valora, protege y no nos pasa lo que nos pasó en los últimos tiempos, con la desaparición de obras que podrían haber sido muy interesantes para la historia de la provincia. Yo quería un poquito charlar sobre el tema de cómo el movimiento moderno aparece en el mundo, que tiene que ver con una ruptura muy grande que va a generarse a lo interno de la arquitectura a partir de empezar a utilizar los materiales provistos de la revolución industrial, es decir, los materiales en grandes dimensiones de vidrios, de hierros, etc. Eso va a permitir la gran escala también. ¿Por qué se requiere la gran escala? Porque había, a partir de la modernidad o de la revolución industrial, había una mayor cantidad de almas. Claro. Aumentó la población casi geométricamente debido a los avances de la ciencia. Entonces estas poblaciones que son fundamentalmente la concentración de la población eminentemente urbanas, claro, poblaciones urbanas. Entonces esa concentración lo que va a hacer es valorizar a la tierra urbana. Por lo tanto, va a haber una posibilidad de vender sucesivamente, renovadamente esa tierra urbana a partir de los edificios en altura, los rascacielos, etc. Y por otro lado, el tema de que hay una nueva clase social que entra al mercado, que son los obreros, productos de la revolución industrial. O sea, no se puede pensar antes de la industria que hubiera obreros. Entonces esta nueva clase social que se diferencia sustancialmente de, por ejemplo, los esclavos o los siervos de la gleba, porque los obreros tienen dinero. O sea, se diferencia de, por ejemplo, los mensú, que solamente tenían esas tarjetas que les permitía solamente comprar en los negocios de las empresas, de las grandes empresas. Por lo tanto, el dinero nunca salía de acá. En cambio, en el caso del obrero, el obrero tiene su sueldo porque gana plata. Entonces se ve que el obrero puede ser un target muy apetecible a la hora de diseñar para él. Entonces, si se te cae ese único cliente, el arquitecto va a tener problemas. Pero si se te cae de 100, se te caen 50, igual seguís subsistiendo. Entonces, en el caso se dan cuenta de que si bien los obreros tienen poco poder adquisitivo, son muchos más. Y por lo tanto, juntos generan un apetitoso mercado de consumo. Entonces empieza a aparecer todo el diseño para los obreros. Dentro del diseño para los obreros está la épica del movimiento moderno, porque justamente de lo que habla, por ejemplo, Le Corbusier, es de la máquina de habitar, pero cuando da los ejemplos, cuando trasciende las viviendas unifamiliares, empieza a haber viviendas de altura, como por ejemplo la unidad de Marsella, la unidad habitacional de Marsella, que tiene tanta relación, por ejemplo, con el correo de acá de Posadas. Entonces, a partir de que este nuevo target empieza, el tema es abaratar los costos de la construcción. Para abaratar los costos de la construcción se utilizan los materiales industriales.
Bueno, y hay dos hechos fundamentales, que son las guerras mundiales, claro, que también acrecientan esta necesidad de vivienda, de resolver la cuestión habitacional. Claro, claro. La cantidad de viviendas destruidas en la primera, especialmente en la Segunda Guerra Mundial, así lo determinan. Entonces, el movimiento moderno va a ornamentar, o sea, van a hacer cajas lisas que en general van a ornamentar con los propios materiales, como se ve, por ejemplo, en la fachada lateral del conjunto que está cerca de la placita. Claro. Ahí está. Que solamente los ladrillos, ajá, y la disposición de los mismos genera el motivo o el ornamento. Es muy interesante porque de pronto empezamos a llegar a nuestra ciudad, ¿no es cierto?, a Posadas, y nos empezamos a dar cuenta de que estos dos edificios emblemáticos, como lo son el Correo y el Hotel del IPS, sí, se contraponen de una manera asombrosa con la arquitectura de una escala mucho más doméstica, con una ornamentación que remite, aplicada, que remite justamente a lo clásico o a lo ecléctico o al academicismo, y que bueno, de repente el ciudadano común, me imagino en aquella época lo que habría significado encontrarse con esos, primero con la construcción, ¿no? El ver emerger esas estructuras en el medio de la ciudad, y en segundo lugar una imagen tan diferente a lo que se venía haciendo. Totalmente. Vos sabés que saliendo un poco de Posadas, yendo a a Alem, con la escuela de Alem, nosotros tenemos fotos de los obreros de la época constructiva de la escuela, y la cara de felicidad que tienen los obreros es única. Estaban contentos porque se daban cuenta que estaban haciendo un trabajo que era absolutamente distinto de lo que habían hecho hasta ese momento, y probablemente de lo que hicieron después. Me parece que fue un hito no solamente para las poblaciones, sino también para todo el mercado de la arquitectura, para las constructoras, para los obreros, empezar a innovar en técnicas que hasta ese momento no se habían visto.